Hola hermanos, el día de hoy, 6 de septiembre del 2025, pues se nos termina la semana 22ª, la semana 22 del tiempo ordinario. Vamos avanzando, ya estamos, ya mañana pues vamos a celebrar el primer domingo del mes de septiembre, ¿no? Porque el domingo pasado era 31 de agosto. Bueno, hoy les voy a hablar de un santo poco conocido. Conocemos al Papa de ese nombre, pero no a este abad, Santo Abad del monasterio de San Marcos de Spoleto. Se trata de San Eleuterio Abad. Cuidado, insisto, porque hay un San Eleuterio que es Papa, pero este se trata de, insisto, del Abad que lo que conocemos de él, sobre todo lo conocemos, ¿se acuerdan que les por eso quise hablarles de él, ¿no? Porque hay una relación ahí un poco simpática pues, de esta semana, que les comentaba yo el miércoles, cuando celebramos la fiesta de la memoria de San Gregorio Magno, les hablaba que uno de los libros más importantes de Gregorio van a ser los diálogos, que es una recopilación de virus illustribus, es decir, de los santos de vir illustribus, de los hombres ilustres, es decir, una obra sobre una agiografía sobre santos. Pues en el libro tercero, en el capítulo 33, él habla de este San Eleuterio y que era padre de la abadía del evangelista San Marcos, que se encuentra, decía él, en las afueras de la ciudad de Spoleto y que vivió, fíjense bien, mucho tiempo junto a mí en esta ciudad, en mi monasterio. O sea que él lo conoció porque Eleuterio estuvo ahí en el monasterio de San Andrés que había fundado en el Chelio San Gregorio. Y entonces, y dice que ahí terminó sus días. O sea que realmente murió no como abad en Spoleto, sino que ahí en Roma. Bueno, y bueno, dicen varias cosas de él, ¿no? Porque era un taumaturgo, curó a varias personas, incluido el Papa, porque él cuenta que él padecía, él tenía padecimientos de orden estomacal, dice él que un milagro suyo, siendo demandado por mí, dice, hizo con gran sencillez que confesar. Y entonces resulta ser que lo curó de unos males estomacales. También cuenta que había resucitado un muerto. ¿Ya? Sí, sí, sencillamente, a pura lágrima, dice, porque era un hombre de tal sencillez y compunción que sin duda esas lágrimas provenientes de un alma humilde y sencilla fueron la fuerza para obtener muchas cosas de Dios Todopoderoso. Pero él también cuenta que en un momento, y eso es el arrepentimiento de él, tuvo una dificultad porque unas monjas le llevaron a un niño que estaba supuestamente poseído por el diablo, pero el diablo se asustó y se mantuvo escondido, no hacía nada, pues, y él pensó que sencillamente ya estaba curado o algo así, y nada, pero realmente, y por eso él se acusaba de haber caído en la presunción, de haber caído en la soberbia, imagínense ustedes. Y entonces, porque él lo dijo públicamente, el diablo se entretenía con esas hermanas, pero ahora que está entre los siervos de Dios no se atreve a acercarse a este chico, presuntuoso el tipo. Entonces de ahí vino que en ese mismo instante, dice San Gregorio, pues el pobre niño fue en presencia de todos poseído y tan lastimosamente atormentado que al verlo el anciano enseguida se lamentó y cayó llorando. Y perseverando en largo tiempo, los monjes vinieron a consolarlo, pero él respondió, créanme, ninguno de ustedes comerá hoy pan a menos que este muchacho sea liberado. Y luego con el resto de los hermanos cayó postrado en sus oraciones y ahí continuaron tanto tiempo hasta que el niño fue liberado de sus tormentos anteriores y además tan perfectamente curado, dice San Gregorio, que el espíritu maligno nunca más se atrevió a tocarlo. Qué bonito, ¿no? Ya les digo, y entonces continúa hablando de este hombre, tiene que haber muerto alrededor del año 585, por lo que se dice, ¿no? Ahí en el monasterio de San Andrés en Roma. Bueno, y eso sí, el cuerpo luego lo van a trasladar a Spoleto, a donde era él el abad, y allá fue enterrado. Bueno, vamos, qué bonito, ¿no? Piénsenlo, a mí lo que me gusta de esto es cómo un santo habla de otro santo. Y en esto, ya, los santos siempre vienen en racimos, yo se los digo. O sea, rodéense de gente buena, oigan, rodéense de gente santa para que usted también se santifique, ya, aunque sea ahí por ósmosis. No, no, mentiras, pero es cierto que siempre vienen en racimos. Vamos, seguimos en la carta a los Colosenses, capítulo
Primero, siempre versículos del 21 al 23, hermanos. En otro tiempo ustedes estaban alejados de Dios y en su corazón eran enemigos de Él a causa de las malas acciones de ustedes. Pero Él los ha reconciliado ahora consigo por medio de la muerte que Cristo sufrió en su cuerpo mortal, para hacerlos santos, puros e irreprochables a sus ojos. Sin embargo, es necesario que permanezcan firmemente cimentados en la fe y no se dejen apartar de la esperanza que les dio el Evangelio que escucharon, el cual ha sido predicado en todas partes y a cuyo servicio yo, Pablo, he sido destinado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, después del himno tan bello que hemos leído el día de ayer, ¿no? Este himno cristológico, ahora pues algunas consecuencias de lo que significa. Fíjense, ustedes antes estaban alejados de Dios, son paganos convertidos al cristianismo, y en su corazón eran enemigos de Él. Bueno, por eso, por las malas acciones de ustedes. Cuidado, eso es la libertad humana que me aleja de Dios. Muy bien. Pero Él, vuelve al tema que habíamos escuchado anteayer, les ha reconciliado ahora consigo por medio de la muerte de Cristo. Es el anuncio del querigma, la muerte de Cristo en su cuerpo mortal para hacerlos a ustedes. Este es el centro de este mensaje del día de hoy, ¿no? Santos, puros, irreprochables. Esa es nuestra vocación, esa es la meta. La santidad, la pureza de cuerpo, de intención, de rectitud y, sobre todo, la irreprochabilidad. Es decir, vivir de tal manera que no haya nada ni nadie que nos señale nada, porque nosotros estamos viviendo según Dios. Pero claro, aquí es por eso santos, puros, irreprochables a sus ojos, a los ojos de Dios. La gente, Madre de Dios, es pretender, usted viva, viva de la manera más santa, pura que pueda, pero no pretenda que la gente se entere. Y si se lo dice, más bien está cometiendo una falta de soberbia, ¿no? Sin embargo, es necesario, fíjense bien, es necesario que permanezcan firmemente cimentados en la fe y no se dejen apartar de la esperanza. Ustedes dirían, padre, aquí parece como que vamos a hablar una vez más, de las virtudes teologales. Yo creo que sí, porque como las malas acciones, ¿no? Es decir, lo anterior, ¿no? Ahora que vivimos en Cristo, santos, puros y irreprochables, pues evidentemente no se nos puede reprochar porque estamos amando. La santidad es el amor, la pureza es el amor es lo que purifica. Bueno, entonces de repente por ahí podemos encontrar, pero eso es estirar bastante el texto, ¿no? Lo que es cierto es que eso nos invita a permanecer cimentados en la fe, firmes en la fe, ¿ya? Cimentados. Yo insisto en esto. Pablo pareciera que fuera albañil, ¿no? Padre, maestro de obras, ingeniero civil, yo no sé, pero siempre tiene esa tendencia a hablarnos de cimientos, a hablarnos de fundamentos, hable claro. Pues sí, es que el fundamento de todo tiene que ser la fe, nuestra confianza en Cristo. Por eso les digo, claro, nosotros leemos las pericopas, vamos leyendo los pedacitos de la palabra de Dios, pero si lo leemos en conjunto, recuerden que viene de arraigados y cimentados en Cristo, viene de precisamente escuchar aquello de que todo fue creado por Él y para Él. Todo permanece en Él, todo se sostiene en Él. Él es el primogénito. Bueno, venimos de escuchar eso, ahora escuchamos esto. Se nos invita a permanecer cimentados en la fe y que no nos dejemos, que nadie nos robe la esperanza, diría el Papa Francisco. Que nadie nos robe la esperanza. ¿Ok? Bueno, vamos. El Evangelio. Sigue la pelea. Es que vamos escuchando 5 controversias que tiene el Señor Jesús con los fariseos. Esta es la segunda. Entonces, Lucas capítulo 6, versículos del 1 al 5. Un sábado Jesús iba atravesando unos sembrados y sus discípulos arrancaban espigas al pasar. Las restregaban entre las manos y se comían los granos. Entonces unos fariseos les dijeron, ¿por qué hacen lo que está prohibido hacer en sábado? Jesús les respondió, ¿acaso no han leído lo que hizo David una vez que tenían hambre él y sus hombres? Entró en el templo y tomando los panes sagrados que solo los sacerdotes podían comer, comió de ellos y les dio también a sus hombres. Y añadió, el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, vamos por partes. Ayer la discusión era el ayuno, ahora la discusión es el sábado. Claro que Jesús, bueno, si lo escuchamos, ¿no? Lo escuchamos de que lo hemos escuchado recientemente, Jesús va a la sinagoga el sábado, expulsa aquel demonio un sábado, que había llegado a Nazaret como era su costumbre, fue un sábado que leyó aquel pedacito del capítulo 61 de Isaías, es decir, claro, él es buen judío, es decir, era parte de su vida. Ahora, le insisto, iba todas las semanas a rezar, todas a escuchar la palabra, cumplía con las normas que había. Sí, lo que pasa es que si perdemos de vista la razón del sábado, como hoy en día diríamos del domingo, ¿no? Es un día
que se vuelve sacramento, ¿no? Es un día que se vuelve oportunidad para el encuentro con Dios, pero lamentablemente se volvió, por los leguleyos que han sido los fariseos, se volvió un día de un montón de normativas, de un montón pero no el día de Dios, no el día para estar con el Señor. Y entonces se llevaba a unos límites verdaderamente, ¿cómo les diría? Locos, sin sentido, exagerados, eso es la mejor palabra quizás. O sea, se exageraba demasiado la nota. O sea, es decir, ¿cómo va a ser, hombre, que uno se pone a pensar? ¿Qué tiene de malo? ¿Por qué se va a enojar Dios? Hombre, que yo voy caminando por un sembradío y agarro unas espigas y de repente tenían hambre, pues. Es decir, hombre, eso no es nada del otro mundo. Claro, bueno, alguno dirá, padre, pero es que el campo no era suyo. Bueno, eso sí, de repente que eso sí, ¿no? Pero luego, Jesús hace referencia al pasaje de David que está en el primer libro de Samuel, en el capítulo 21, que efectivamente aquí solo que hay una confusión, a veces se dice el sacerdote Abiatar y no sé qué más, pero bueno, eso ya es otra cosa. ¿Qué es lo que hace Jesús? Bueno, hay cosas que efectivamente son sagradas, hay cosas que son realmente importantes, pero no puede colocar usted por encima de todo, o sea, hay que saber relativizar, ¿no? O sea, hay que saber relativizar. ¿Qué día de esta semana fue? Creo que fue el sábado pasado. Sí, sí, fue el sábado pasado. Me acuerdo que en la lectura que se hace, yo me acuerdo que me confundí, por eso es que, porque celebrábamos a Santa Rosa de Lima y entonces había que leer una de las cartas de Santa Rosa de Lima, de sus escritos. Pero yo me acordé hasta cuando ya había leído como segunda lectura, la lectura patrística de San Juan Crisóstomo, un texto sobre, ¿cómo era la cosa? Que claro que es importante tener lienzos en los templos, manteles, qué sé yo, una cosa de esas, cortinas, sí, todo esto es muy bonito, pero primero hay que vestir al desnudo. Claro que hay que tener copas y vasos sagrados, él hablaba de los vasos de oro. Sí, esto es muy bonito, pero lo más importante es alimentar y darle de beber al que tiene hambre. Es decir, yo creo que a veces perdemos de vista y tenemos que aprender a relativizar, a darle su justo lugar a las cosas, porque él ayer nos lo decía, ¿no? Con lo de los vino nuevo en odres nuevos. Bueno, esa es la novedad del evangelio, hombre. Hay algunas veces que nos volvemos increíblemente, ya les digo, leguleyos, esa es la palabra que se me viene, cuadrados en nuestra manera. Hombre, tiene que haber un sentido, volvemos, lo dijo un sábado en la sinagoga, había venido a liberar y a veces hay que, la primera cosa de la que tiene que liberarnos el Señor es de nosotros mismos, de nuestros conceptos, de nuestras ideas equivocadas. Y en este caso a los fariseos, hay que decírselo, pues, que estaba mal, vaya, pues hombre, pero no es lo más importante. No, es decir, yo sé que ustedes van a decir, padre, pero usted más bien nos insiste en que seamos siempre prudentes y cuidadosos. Sí, 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 pero con caridad, con caridad. Sin la caridad no tiene ni sentido nada de lo que hacemos, ¿no? Si no nos volvemos sencillamente cumplidores y de eso no se trata. Porque también los mismos fariseos, sí, no está permitido espigar en sábado, pero está permitido chismear y juzgar. Entonces, ¿en qué quedamos, pues? O sea, no puede ser que usted considere que es más importante o menos importante. No, eso es la caridad por encima de todo. Les invito a hacer oración. Señor, tú nos ofreces tu palabra y tu ley para compartir con nosotros tu sabiduría, para conducirnos por el camino del bien, para buscar la concordia y la paz, para ayudarnos a encontrarnos contigo. No permitas que utilicemos la ley para condenar, para someter a las personas más débiles, para defender los intereses de los poderosos, para justificar injusticias y atropellos, para convertirla en un ídolo sin corazón. Señor, danos sabiduría para comprender tu ley, confianza para aceptarla como camino de vida y acierto para mostrarla en positivo a los demás. Amén. Señor, esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión de San Eleuterio Abad, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Pues es primer sábado de mes, ¿no? Por eso he colocado la imagen del Inmaculado Corazón de María. No se les olvide la comunión reparadora. No se les olvide comulgar hoy para reparar los daños, el daño que causamos a los sagrados corazones de Jesús y de María. Feliz fin de semana para todos.